Hola, ¿qué tal? Buenas nuevas. Hoy estamos de nuevo con el libro del Apocalipsis y hoy hay preguntas. Así que vamos a la primera, como dicen, se va a la primera. Padre, en Apocalipsis, ¿ayuda a la esperanza o trae miedo? Una buena pregunta porque a mí cuando era adolescente me causaba miedo en la primera lectura que hacía justamente el libro del Apocalipsis por esa especie de monstruos que aparecen o esos cataclismos o esas luchas que parecerían luchas tremendas, eh, crean una especie de miedo si uno no tiene una preparación ni entiende cómo debe leer el Apocalipsis. Pero para mí, justamente en este libro, que un día lo agarré, dice ahí, una puerta al cielo. Es decir, cómo nosotros nos tenemos una puerta, una ventana abierta en el cielo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros, eh, mientras caminamos por este mundo, si no hay trascendencia, si no hay una historia que termine en Dios, el último día de nuestra vida se acabó todo. No hay razón porque no tenemos esperanza en nada. Si nosotros tenemos esperanza en Jesucristo, en que Él ha vencido a la muerte y está justamente esperándonos, como nos dice el Evangelio, voy a prepararos un lugar para que ustedes vayan, estén conmigo. También nosotros debemos creer esto y tener esperanza. Por eso para mí, toda la lectura que se hace del Apocalipsis, así con todos los números perfectos e imperfectos, con todas las imágenes estas de ojos, de cuernos, de trompetas, de sellos, no nos tiene que traer miedo, no nos tiene que hablar de que, bueno, ya está el fin del mundo, sino nos tiene que traer la esperanza de saber que Dios es el Señor de la historia y nos va a acompañar siempre, porque Él nos ha prometido en el Evangelio, yo voy a estar con ustedes hasta que se acabe el mundo. Entonces, perder la esperanza sería como no leer la palabra de Dios. Así que mientras tengamos la palabra de Dios, vamos a tener esperanza. La otra pregunta. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? En el mismo texto, cuando uno comienza a leer en Apocalipsis 1, dice, yo Juan vi. Es decir, que el vidente es un hombre que se llama Juan. Por lo tanto, él se atribuye esta revelación. Por eso después la pone, porque Dios le pide que la ponga por escrito. Todo lo que él va viendo, este vidente en la isla de Patmos, como dice, yo estaba en la isla de Patmos, estaba prisionero, al parecer estaba confinado en ese lugar extremo para estar allí o morir allí. Entonces, en ese lugar, en vez de justamente dejarse estar en medio del confinamiento, la cárcel, él escribe esto porque Dios le hace ver todo esto como que la historia tiene sentido. Y él, por eso dice, yo Juan, en la isla de Patmos tuve esta visión. Y Dios le pide que ponga por escrito esta visión, que es justamente el último de los libros de la Biblia. Yo creo que también para nosotros comencemos a conocer el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis tiene varias secciones. Una sección epistolar en la que el autor se dirige a 7 iglesias o comunidades cristianas. Así que como deber, yo les pido que lean el capítulo 1 y 2, donde está esta sección epistolar. Tiene una carta para cada una de las iglesias. Son 7 las iglesias. Quiere decir, no es una carta como dice a la Odisea, a Esmirna, sino es una carta a toda la iglesia. Por eso son 7 iglesias. Es decir, que estas revelaciones son para todos aquellos que deseen leerlo. Después de eso viene una serie de visiones en las que se desarrollan los eventos de manera de choque entre Dios y la fuerza del mal. Examinando más de cerca estos dos bloques, podemos percibir una introducción general a todo el escrito, en donde era lo que yo les decía, quién es el que escribe, quién es el que tiene la visión, dónde está. Un preámbulo epistolar, una preparación para la lectura de las 7 cartas y la lectura de las 7 cartas. Una visión inaugural que fundamenta el contenido de esta carta que viene luego. Es decir,
Yo creo que es hermoso cuando uno va descubriendo quién está en el centro, diríamos, del desarrollo de este acto. Es el Cordero degollado de pies. Quiere decir que el centro de la historia es Cristo. Es decir, están los 24 ancianos, quiere decir que toda la historia está rodeándola, la del Antiguo y del Nuevo Testamento. Está él precedido o está ahí acompañado por 4 vivientes que simbolizan los 4 evangelios, que es decir, que la buena noticia es lo primordial en el anuncio justamente de la persona de Jesús. Conocemos la buena noticia y nos trae la salvación. Entonces yo creo que con esta presentación ya nosotros tenemos una ubicación. Es como la celebración de la Eucaristía. Fíjense que nosotros, antes de comulgar, el que preside la celebración dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena pascual. Es decir, estamos poniendo a Jesús como el centro de toda esta celebración. Así también es presentado el libro del Apocalipsis, como si fuera una celebración. Después de las 7 cartas viene una nueva visión inaugural, esta vez central, precede las demás visiones. Eso va del capítulo 4 hasta el 6. Y en la sección final comprende la visión de la Nueva Jerusalén, el testimonio final del vidente y una frase de despedida y augurio. Este es el contenido así, a grosso modo, del Apocalipsis. Vayamos a la introducción. En esta introducción sintetiza el contenido general del escrito bajo el giro o el título de revelación de Jesucristo. Recordemos que la palabra Apocalipsis significa revelación, entonces sería Apocalipsis de Jesucristo, sería revelación de Jesucristo hecha por Dios a su siervo a través de 2 intermediarios, del vidente Juan y del ángel intérprete. Es decir, lo va a ir acompañando al vidente un ángel que le vaya explicando cada una de las visiones. Por eso es que comienza así, su contenido es revelación de Jesucristo. Es Jesucristo justamente revelado, que se va conociendo el misterio, se va quitando los velos, vamos descubriendo la persona de Jesús. En esta introducción se señala también una bienaventuranza para quien no solo lea el contenido, sino que oiga en el sentido bíblico. Obedecer y ser fiel significa eso. La palabra contenida en el escrito las guarde bajo la advertencia que el tiempo está cerca. Es decir, de nuevo nos trae o nos retrotrae al libro de los Hechos y a los Evangelios. Fíjense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, para elegir al sucesor de Judas, es decir, el lugar que dejó Judas, se buscan 2 personas que son justamente Matías y un tal José. Es decir, estos 2 son puestos allí como para elegirlos, pero de repente lo que se pide tienen que cumplir un requisito, y el requisito es haber estado desde el principio y ser testigos, es decir, haber visto y oído al Salvador. Entonces acá aparece nuevamente ese texto, ¿no? Que esta palabra, esta bienaventuranza que dirige el libro del Apocalipsis es para los testigos. Es decir, que la bendición alcanza a los que son testigos, al que ha visto y al que ha oído, al que ha visto y ha oído. Entonces, ya con eso tenemos una reflexión para nosotros. Yo puedo ser un testigo, puedo estar dentro del Apocalipsis si es que he sido testigo, si he visto al Señor y si he oído al Señor. Así que a preguntarse, ¿lo he visto al Señor y lo oí? Si la respuesta es no, sería ¿por qué no lo has hecho? Anímate. Y si quieren pueden mandar la pregunta. Si ustedes me dicen cómo tengo que hacerlo, me lo preguntan para saber si no lo han hecho todavía, si no han tenido ese encuentro. Vamos a la sección epistolar, es decir, a esas 7 cartas. El vidente Juan toma la palabra para saludar a 7 comunidades del Asia Menor, justamente de parte de quién era, es y el que va a venir, que es en realidad Jesús. Él es el que era, el que es y el que va a venir.
de los 7 espíritus que están continuamente ante el trono y de Jesucristo, a quien le dan en los nombres del testigo, primogénito y príncipe. Esos son los nombres de Jesús: testigo, primogénito y príncipe. Si los 7 espíritus de la presencia se equivalen con la plenitud del espíritu, entonces el saludo tiene un tinte trinitario, porque está el Padre, que justamente es el que es, que era y que vendrá, el Hijo, que es Jesucristo, el testigo, el príncipe o primogénito, y los 7 espíritus que justamente están aludiendo al Espíritu Santo. Entonces tendría este tinte trinitario, o estaría presente la Trinidad. Luego de este saludo, el vidente narra la visión primera, que está en base de su escrito. La misma ocurre en forma de éxtasis en un día domingo. ¿Qué quiero decir esto? Que el vidente, cuando tiene todas estas visiones, lo hace justamente en el día del Señor, dice ahí. En el día del Señor yo estaba en la isla de Patmos. ¿Qué quiere decir eso? En el domingo. ¿Qué hacemos el domingo? Celebramos la Eucaristía, celebramos a Jesús resucitado. Él entra en éxtasis, es decir, entra en esa oración en donde contempla a Cristo glorioso, el primero, el último y el viviente. Y ahí se le ordena escribir estas cartas que justamente el ángel le va a ir dictando. Los capítulos contienen especificaciones y mensajes que el vidente debe dar a cada una de las comunidades de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. En una de ellas, por ejemplo, llega a decirle, ¿no? Yo sé que no eres ni frío ni caliente, por eso te voy a vomitar. Es decir, hay un mensaje, hay como un reproche en cada una de las cartas a las iglesias, y un reproche. Hay una alabanza primero y un reproche después. Eres fiel en esto, pero esto otro tenés que cambiar. Por eso es como un examen de conciencia en donde Dios nos hace ver que tenemos cosas buenas, pero algunas cosas que no son tan buenas. Todas estas comunidades se encuentran en un área geográfica determinada por la antigua Turquía, ciudades fronterizas entre el oriente y el occidente. Así que todas estas iglesias las vamos a encontrar en el Asia Menor. La visión inaugural y central, el capítulo 4 y 5, contiene una gran visión bastante pormenorizada en que el vidente es raptado en éxtasis a la manera de los grandes místicos de la historia. Es como si se fuera del lugar a otro lugar y ahí tiene la visión. En su experiencia, el vidente presencia la adoración que toda criatura rinde al que está sentado en el trono. La adoración que se rinde al que está sentado en el trono. Anoten eso porque tenemos que trabajarlo después a manera de oración. Un rito de transmisión de poderes del sentado al cordero degollado, único que puede abrir los sellos de un libro misterioso, y la alabanza que ángeles 4 vivientes, 24 ancianos y el cosmos rinden el culto tanto al que está sentado al trono como al cordero. El autor derrocha imágenes coloridas para descubrir lo imaginable que es la gloria de Dios, pero también para asentar de una vez por todas a Jesús como el cordero degollado de a pie, alusión a su resurrección. Es el único que se iguala a Dios, que recibe el honor y el tributo como Él, y quien puede realizar el plan divino. Es decir, que Dios Padre está allí, pero también está su Hijo, el Cordero degollado, y los dos reciben la misma adoración y gloria. Volvemos a la palabra de hace rato, que justamente deberíamos rendir culto al que está sentado en el trono. Para nosotros, el que está sentado en el trono está en el altar. Y ese es Jesucristo que está vivo. Nosotros concretamente es la Eucaristía. Por eso la visión o todo esto se da en un día domingo, que es en el día en que se celebra la Eucaristía. Por eso tan importante que es la adoración. Cuando uno está adorando al que está sentado en el trono del cielo. A ese está adorando, a través del Cordero degollado y de pie. Es decir, que nosotros cuando tributamos una adoración a la Eucaristía, estamos entrando en esa comunión trinitaria con el Padre y el Espíritu Santo en Cristo. Así que no lo olvidemos, es tan rico esto,
que, como decía el Padre Pío, tendríamos que vivir en constante adoración al Santísimo. Vamos al desarrollo de las visiones. El capítulo 6 al 20 del Apocalipsis describen con numerosos recursos, descritos en el capítulo primero, las cosas que van a suceder. A manera de septenario o agrupaciones. ¿Qué quiere decir a manera de septenario? Por ejemplo, primero 7 sellos, después 7 trompetas, después así. Son 7, cuando ya se está por terminar una serie, se comienza la otra serie de septenario, es decir, los otros 7. También aquí nosotros, en la apertura de los 7 sellos del libro misterioso, que el Cordero ha tomado de la mano del que está sentado en el trono, es decir, es como que este libro está tomado de Dios Padre por Jesucristo y se nos lo entrega a nosotros para que podamos leerlo. Por eso, para leerlo, no dice leerlo, dice que hay que comer este libro, hay que comer, y que sabe dulce y después amargo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si bien nos puede encantar, nos puede atraer, también produce en nosotros pruebas y dificultades, advertencias. Entonces que esto lo tengamos en cuenta. También el sonido escatológico de las 7 trompetas, esa es la otra diríamos, forma en que se presenta, ¿no?, este número 7 de visiones. La aparición séptuple del reinado del dragón también es una serie de 7 presentaciones del reinado del dragón. La llegada del Hijo del Hombre, anunciada también en distintas etapas. El derramamiento de las 7 copas, los 7 momentos de la caída de Babilonia, las 7 visiones de la consumación final, y una sección que algunos autores colocan entre el capítulo 19, 6, 22 y 5. Todos estos septenarios están entrelazados de tal forma que su última etapa coincide con la primera fase del septenario siguiente. Es decir, cuando ya va terminando un septenario, ya va en el séptimo, ahí comienza ya el principio del segundo septenario y así. Y la sección conclusiva, los eventos finales, la etapa de los 1000 años, periodos en que el seductor es encarcelado en el abismo y la victoria y el juicio final. Los cielos nuevos, la tierra nueva, cuya manifestación concreta se da con la bajada de la Nueva Jerusalén, y el epílogo en donde el vidente Juan da testimonio de lo que ha escrito. El Cristo glorioso también testimonia y confirma el escrito por el vidente y le solicita la presencia definitiva del Señor Jesús. Un saludo de despedida, que es la bendición y el augurio, cierra todo este libro. Así que eso sería cómo se desarrolla el libro del Apocalipsis. Así que sería bueno que nos pongamos a trabajar, que no, como decíamos hace rato con Matilde, no le tengamos miedo al libro del Apocalipsis, sino que primero pensemos que es una adoración, es como entrar en comunión con la Santísima Trinidad. Al que está sentado en el trono es Dios Padre, el Cordero degollado de pies es el Hijo, y a través de los espíritus que aparecen se presenta el Espíritu Santo. Ojalá hagamos este trabajo, primero de lectura, segundo de adoración al Santísimo, para ir comprendiendo mejor todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.